Cuando me mudé al barrio, el señor Pick ya estaba ahí. Vivía solo en la casa de al lado. Era viejo, callado y educado de una manera que se sentía ensayada, se mantenía en sus asuntos, cortaba el césped todos los domingos por la mañana y nunca apagaba la luz del porche, ni siquiera de día. Tenía un hobby del que todo el mundo en el pueblo susurraba cuando no estaba cerca. Coleccionaba muñecas de compañía, o eso creía todo el mundo. Tampoco serían baratas. Parecían demasiado reales. Piel con poros, pestañas, pecas, venas en las muñecas, todo. Las vestía con vestidos de verano y suéteres, y las sentaba en su sala de estar como una familia congelada a la mitad de una conversación. Su versión de la historia era que restauraba modelos dañados para revenderlos. Nadie lo cuestionaba, y nadie lo vio nunca recibir entregas de modelos nuevos, dañados, pero de alguna manera siempre tenía un zoológico rotatorio de caras frescas alrededor de su espacio vital. La gente bromeaba sobre el viejo solitario a sus espaldas, pero eso era todo. Por la noche, a veces escuchaba un zumbido bajo desde su casa, como un generador funcionando en el sótano, solo que más grave. Intenté ignorarlo. No tenía ninguna razón para sospechar que fuera algo más que un coleccionista excéntrico, un reparador de muñecas aficionado, o posiblemente incluso un viejo pervertido raro. Eso fue antes de que mi hermana desapareciera. Su nombre era Lidia. Vivía a unas 40 millas de distancia, justo al otro lado de la ciudad principal más cercana. Trabajaba de noche en un restaurante y era estudiante universitaria de día. Un jueves, salió de su turno y se subió a su coche, pero nunca llegó a casa. Su coche fue encontrado al lado de la carretera, con las llaves puestas. Su novio me llamó después del primer día completo de su desaparición, preguntando si había venido a visitarlo sin avisarle. Fui directamente a su casa, luego a la policía local. La policía no sirvió de nada, las chicas de su edad se escapan todo el tiempo, tratando de encontrarse a sí mismas. Estamos seguros de que aparecerá en unos días, me dijo el oficial detrás del escritorio, con un tono de burla reconfortante, y me devolvió mi declaración de testigo sin siquiera firmarla. Una semana después, una nueva figura apareció en la ventana del señor P. La cara de la muñeca estaba oscurecida por una cortina, pero tenía el mismo pelo castaño que Lidia, la misma pulsera plateada que usaba todos los días y el mismo uniforme que llevaba cuando desapareció, con el logotipo de la empresa estampado sobre uno de los bolsillos del pecho. Luego parpadeé, y se fue. Al principio, pensé que el dolor me estaba jugando una mala pasada. Incluso me reí un poco de mí misma. Decidí que tenía que verlo por mí misma, aunque solo fuera para calmar mi creciente ansiedad. A la mañana siguiente, reuní el coraje para cruzar mi jardín, rodear la valla entre nuestras propiedades y tocar a su puerta. Abrió de inmediato, con el mismo cardigan verde que siempre usaba y la misma expresión amigable. Un olor como la combinación de formaldehído y cables quemándose salía de su casa. «Buenos días, Gret», dijo suavemente. «¿Pasa algo?» Intenté sonar casual, buscando algo de que hablar el tiempo suficiente para echar un vistazo por la puerta entreabierta. «Esas muñecas tuyas, ¿alguna vez has pensado en venderlas?» Sonrió como si estuviera en la broma que yo no entendía, y respondió con la misma voz suave con la que abrió la puerta. «Oh, no están a la venta. Al menos, no por mí. El Creador me envía sus defectos, y yo los hago perfectos». Por encima de su hombro, vi una de las muñecas sentada en el pasillo. Había un cable plateado delgado que salía de un collar en la base de su cuello y bajaba hasta el suelo, y se extendía más allá de la curva del pasillo donde ya no podía ver. Siguió mi mirada y vio lo que estaba mirando, luego la cortesía en su rostro cambió a sospecha. «Cargador de batería, Gret. Algunos de los modelos son muy elegantes, se mueven solos y todo. No le des demasiadas vueltas». Cerró la puerta sin decir una palabra más. Esa noche, el zumbido era más fuerte que nunca. Esta vez no venía de su casa, se sentía como si estuviera bajo tierra, como si todo el bloque estuviera vibrando. Esperé hasta después de la medianoche, cuando pensé que estaría profundamente dormido, y rodeé la parte trasera de su casa. La puerta trasera estaba bien cerrada,
y todas las ventanas que la rodeaban tenían cortinas gruesas que bloqueaban mi vista del interior. Una de las ventanas del sótano estaba entreabierta, sin embargo. Me colé por ella. El olor llegó primero. Antiséptico mezclado con goma derretida y un ligero toque floral. Filas de muñecas sentadas en la oscuridad, cada una conectada a una red de cables que alimentaban una sola consola de metal. Su piel brillaba débilmente bajo la luz fluorescente. Esta era la más cerca que había estado de una de las muñecas, y desde esta distancia podía decir que sus ojos no eran de cristal. Estaban demasiado húmedos. Me acerqué, mirando hacia arriba y hacia abajo la fila de muñecas, y notando ligeros movimientos en algunas de ellas. Algunas de ellas parecían estar respirando, lenta, superficial, casi imperceptiblemente. Unas pocas tenían espasmos extraños en sus extremidades, como si un músculo estuviera convulsionando. Una me parpadeó cuando mis ojos pasaron por encima. Y al final de la fila, la muñeca con el uniforme de Lidia se giró ligeramente hacia mí, y ahora pude ver la cara. Era ella. Una sola lágrima se deslizó por su mejilla, hacia la comisura de su boca. Lidia, susurré. Un sonido débil escapó de ella, como un zumbido atrapado entre un sollozo y un suspiro. Hermosa, ¿verdad? El señor Pick estaba de pie detrás de mí. No lo había oído entrar, y no tenía ni idea de cómo se había acercado tanto sin que yo lo detectara. No sonaba enfadado. Sonaba orgulloso, como si fuera un granjero mostrando su ganado ganador. No te preocupes, no están muertas, dijo con entusiasmo. Nunca morirán, y nunca parecerán un día mayores. Se rió entre dientes. Su expresión facial era la de un artista, admirando su oficio después de un largo día de trabajo. Se ofrecieron como voluntarias para una prueba de un producto que garantiza que se mantendrán jóvenes para siempre. Así que las congelaste, le grité, con lágrimas de rabia llenando mis ojos y empezando a nublar mi visión. Negó con la cabeza, con una mirada casi triste en su rostro. Congelar. No, dijo como si acabara de insultar su magnum opus, qué forma tan bárbara de preservar la carne. Dijo, luego, en un instante, su rostro volvió de repente a una sonrisa de orgullo y alegría. Usé algunos equipos prestados y conocimientos adquiridos de un grupo de investigación del que formé parte en mis días de trabajo. Penumbra Foundation. Es posible que hayas oído hablar de ellos si alguna vez has estudiado la armónica de campo, fueron pioneros en algunos de los mejores sensores multifunción hasta la fecha. Tocó uno de los cables plateados con ternura, como si estuviera dando una palmadita en el hombro de un ser querido. El dispositivo estabiliza sus estructuras orgánicas y detiene por completo el proceso de descomposición. El único efecto secundario es, bueno, que no pueden moverse mucho en este estado. Hizo una mueca. Ese es un pequeño error molesto que nunca resolvimos realmente en penumbra, pero no es lo peor que podría pasar, te lo aseguro. Los que sí pudieron moverse libremente después del proceso ya no eran ellos mismos. Miró a Lidia. Está despierta, sin embargo. No puede moverse mucho, pero puede oírte, verte y sentirte. Lo mejor es que nunca tendrá que preocuparse por envejecer. Ella quería eso. Quería seguir siendo hermosa, para siempre. Ya había tenido suficiente. Me lancé sobre él, pero me agarró la muñeca demasiado fácilmente. Su velocidad era notable, incluso para un hombre en su mejor momento, y mucho menos para el señor Pig en su vejez. Su agarre era de hierro, y había una ligera vibración que recorría su piel. Ahora, ¿por qué ibas a hacer algo así, vecina? Fui y compartí algo personal contigo, y me das un puñetazo como si fuera una pelota de golf. Lo último que recuerdo fue ver su puño cerrado dirigiéndose hacia mi cara. Cuando me desperté, estaba tumbada en mi propio sofá. Me dolía la cabeza. Fui al baño y me miré en el espejo, un enorme hematoma cubría mi mejilla izquierda, y ambos ojos estaban negros e hinchados. Me sentía como si me hubiera atropellado un camión. Cuando salí de mi propia casa, pude ver que la casa del señor Pick estaba rodeada de coches de policía. Intenté acercarme para hablar con ellos, para contarles lo que vi, para decirles que salvaran a mi hermana,
para decirles cualquier cosa, pero me rechazaron antes de que llegara a la puerta. Ni una palabra, solo un movimiento de la muñeca del oficial. Estaba demasiado mareada para luchar, y pensé que si tantos policías estaban allí, ya la habrían encontrado a ella y a los demás. Fui a acostarme por mi propia voluntad, antes de que mi cuerpo decidiera hacerlo por mí. Cuando me desperté, se habían ido. Sin luces intermitentes, sin policías, sin cinta policial, ni siquiera. En su lugar había furgonetas, negras, sin ventanas, todas con matrículas temporales. Hombres con equipo táctico oscuro saltaron de las furgonetas y se metieron en la casa en parejas, con sus rostros ocultos por máscaras negras. En cada uno de sus uniformes brillaba un tenue símbolo blanco, un triángulo dentro de un círculo. Llevaban herramientas plateadas que zumbaban suavemente mientras caminaban. Uno por uno, sacaron de la casa jaulas y contenedores cubiertos con lonas. Desde mi ventana, observé en silencio. Una jaula se movió mientras la llevaban bajo las farolas. Dentro, a través de los barrotes, vi a mi hermana. Tenía los ojos abiertos. Estaba visiblemente respirando y tenía una sonrisa maníaca en su rostro. Sus manos agarraban los barrotes, que se estaban doblando ligeramente hacia afuera. Inmediatamente corrí escaleras abajo y salí por la puerta principal, lista para correr en ayuda de mi hermana, pero uno de los hombres me notó y me detuvo antes de que pudiera llegar a la jaula. «Esa es tu hermana, ¿verdad? ¿Lidia?» «Todavía está ahí dentro, en algún lugar», dijo en voz baja. «Podríamos ser capaces de traerla de vuelta, ya que no ha estado así por mucho tiempo. Esta no es la primera vez que lidiamos con esto», me dijo, con sincera compasión en su voz. «Eres tú quien avisó a nuestro informante en la policía, por cierto. Esto no habría sido posible sin ti. Lo siento por la forma en que te trató, pero no podemos tener cosas como esta en el registro público. Nos pondremos en contacto si tenemos suerte». Se giró para marcharse, pero me miró de nuevo, con el rostro contorsionado en algo parecido al miedo. «Si la vuelves a ver, y no está siendo escoltada a tu puerta por nosotros, no la dejes entrar». Me entregó una tarjeta, lisa, negra mate, cálida al tacto. Sin nombre, sin número. Solo el mismo símbolo que descansaba sobre el bolsillo izquierdo del pecho de su equipo táctico. Cuando la sujeté con fuerza, pude sentir un ligero pulso, como un latido del corazón. «Lleva esta tarjeta contigo en todo momento. Si ella vuelve por ti, no podrá tocarte mientras la tengas». Luego se marchó. Las furgonetas terminaron de cargar y se fueron poco después. Por la mañana, la casa del señor Pick había desaparecido. No demolida. Desaparecida. El terreno estaba nivelado, y la hierba que crecía sobre él coincidía con los terrenos circundantes, sin una sola indicación de que se hubiera colocado césped fresco. No apareció ninguna mención de la propiedad en Internet, y nada sobre su eliminación apareció en los periódicos ni en la televisión. Nadie mencionó al señor Pi. Nadie mencionó las muñecas. Nadie mencionó a Lidia, ni siquiera a su novio, que se ha negado a hablar conmigo desde que ocurrió lo que ocurrió. Anoche, escuché un golpeteo en la ventana de mi dormitorio. Suave. Lento. 3 golpes. Pausa. 3 más. Miré hacia arriba. En el reflejo, la vi. Lidia. Una sonrisa se extendió por su rostro. Mano levantada, a medio saludar. Agarré la tarjeta que el hombre me había dado y la apreté con fuerza. La luz de mi dormitorio se apagó, y escuché un grito desde la ventana cuando el cristal explotó hacia adentro. Mi dormitorio está en el 2.º piso, y no tengo balcón.